¿Una nueva película del juego del miedo? ¡Qué manera de estirar el chicle! Por eso hoy, en Hablemos de Cine, el juego del miedo 9, donde ya no hay más miedo. Te confieso que solamente la miré por curiosidad y la verdad es que cumplió con lo que prometía, la nada misma. Esos bastardos me mintieron. La historia comienza en un parque de diversiones donde un ladronzuelo le afana la cartera a una señora y un policía al ver la situación lo empieza a correr hasta que el ladrón se mete en la alcantarilla, lo tortuga ninja, y el policía se pregunta ¿me meto o no me meto? Y después de 5 segundos de meditarlo piensa ¡y dale! Seguramente la cartera contenía $1.000.000 para que el policía se meta en la alcantarilla para buscar al ladrón, pero en fin, una vez adentro sorprendido por el inagotable Jigsaw que con su habitual máscara de cerdo lo atrapa. Resulta que este policía era medio garca y había testificado falsamente contra unas personas inocentes, lo que me llega a preguntarme cómo un policía tan garca se manda como un héroe por una carterita al fondo de una alcantarilla. No sé. La cosa es que el juego consiste en que está colgado en medio del tranvía, pero una de las cosas de las que cuelga es la lengua, y ahí nomás llega el momento que uno podría o no estar esperando en esta película el clásico muñequito y la inmejorable voz de Tobin Bell. Hello, Detective Boswick. I want to play a game. ¡Hijos de puta! No aparece ni el muñequito ni la voz de Tobin Bell. No pueden ser tan basuras. En este momento casi saco la película, pero lo que viene no podría ser peor. Para, me está cargando. No, me está cargando. La vocecita de mierda que eligieron le dice al policorrupto que la única forma de escapar de la trampa es cortándose la lengua antes de que lo choque el tranvía, pero obviamente eso no pasa y a la mierda el poli. Una vez consumado el hecho, llaman al detective Chris Rock para investigar el caso. Sí, al mismo Chris Rock. Realmente pensé que este muchacho estaba muerto, pero no, es uno de los productores de esta película y se ve que quiere relanzar su carrera como actor de acción. La cosa es que el pobre Chris es un policía maltratado por sus compañeros por ser un buchón. Según cuentan algunos flashbacks, el Chris vio que un policía mató a un tipo que era inocente y lo denunció a la justicia, por lo que a pesar de haber hecho el bien, sus compañeros lo condenan por botón y hasta casi lo dejan morir en un tiroteo. Altos hijos de puta. Para que aprenda. Por malo. La cosa es que Chris es asignado para investigar el caso y como nadie quiere laburar con él, le asignan a un compañero que resulta ser un policía novato del cual nadie jamás que no haya visto una película del juego del miedo sospecharía de esta persona. ¿Qué me habrá querido decir? La cosa es que este nuevo muchacho llamado Charlie empieza a ayudar a Chris con el caso de lo que es aparentemente un imitador del Jigsaw original, y ese comentario y alguna que otra foto que aparece por ahí va a ser la conexión con otras películas y no esperé más nada. En fin, la cosa es que luego de la muerte de este policía corrupto le sigue la muerte de otro policía corrupto que aparentemente mataba a gente desarmada de onda y así nomás. Entonces Jigsaw, lo ata a una máquina que está con una bañera y la consigna del jueguito consiste en dejar que la máquina le arranque los dedos antes de que la bañera se llene de agua donde estaba el participante porque si no, un cablecito de electricidad lo va a electrocutar. I want to play a game. Viendo la imagen, lo único que tenía que hacer era subirse a la máquina saliendo del agua y como el dispositivo se activaba cuando cerraba la boca, podía haber zafado tranquilamente, pero como tiene que haber sangre, adivina qué, hubo sangre. Otro policía corrupto muerto más, qué cosa de locos, acá los protagonistas ya deducen que el asesino está matando policías corruptos. Luego de esta situación llegamos al punto donde la película trata de despistarnos con algo que no encajaba para nada, pero que te das cuenta de quién es el asesino sin lugar a dudas. Y ese momento es cuando matan a Charlie, sí, a Charlie, el policía novato recién llegado. ¿Qué cosas no encajan? Bueno, básicamente que matar a Charlie no tiene sentido porque de corrupto parecía no tener nada, pero lo más absurdo es que tampoco muestran un video explicando el porqué, algo que no tiene sentido con la película que vamos viendo. Bueno, qué escritores tan flojos. ¿Y cómo muere Charlie? Lo despellejan como un pollo dejándolo irreconocible. ¡Qué hijos de puta! Ya sé quién es el asesino, maldito Chris Rock, ¿cómo todavía no te diste cuenta? Bueno, la cosa es que para que la peli tuviera un poco más de glamour vamos a meter a Samuel L. Jackson, sí, a Nick Fury, y acá te desafío a vos, sí, a vos que estás mirando el video, te desafío a decir en menos de 10 segundos, al menos 10 películas en las que no haya trabajado Samuel L. Jackson, y dejalas en los comentarios y suscríbete al canal, dale un me gusta al video y compartilo. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. Volviendo a la peli, se nos presenta a Samuel como el papá de Chris, que era el antiguo jefe de la comisaría, pero se jubiló recientemente, dándole el puesto a su mano derecha, que era una minita que en la peli aportó poco y nada, pero va a aportar un poco más cuando muera porque es la próxima víctima. Qué problema, ¿eh? La cosa es que Chris no se lleva muy bien con el padre y esa es toda la conexión entre estos personajes. Sí, lo sé, se mataron con el guión, hijos de puta. De repente Samuel desaparece y el asesino vuelve a atacar y esta vez, y como te dije antes, se carga a la jefa de la policía porque aparentemente dejó que la comisaría siga siendo corrupta.
Necesitamos un Jigsaw en Argentina a 2 cuadras de la Casa Rosada, por favor. En fin, ya con 4 policías muertos, Samuel desaparecido, Chris Rock sobreactuando y yo recaliente por cómo la franquicia termina de desbarrancar, a Jigsaw se le ocurre revelarle la identidad a Chris Rock ya que no sabes quién era el asesino. Así es, el mismísimo Charlie. ¿Qué esperabas? ¿A Tony Stark? Ni mierda, era Charlie. ¿Y por qué? Bueno, la cosa es que todos los policías que mató, más allá de que eran corruptos, formaban parte de una organización establecida para asesinar a diferentes personas con tal de que no se altere el orden público. Altos garcas. Y justo uno de esos asesinos era el papá de Charlie, así que ese era el motivo del Jigsaw 2021 para matar policías. Pero agárrate, que esto no termina acá. Ahora la película mejoró un poco porque resulta que el papá de Chris, o sea Samuel, o sea Nick Fury, era el que se encargó de organizar todos estos asesinatos. Y ahí nomás Charlie le da 2 opciones a Chris, o lo libera disparando una bala a un tiro al blanco que andaba por ahí, o lo mata a Charlie sabiendo que la pistola le queda una bala y si lo mata ya no podrá salvar al papá. A todo esto, la policía ya encontró el lugar donde están sucediendo estos hechos y están llegando en menos de 4 minutos, a lo que Charlie, conociendo esto, menciona que tiene un método infalible de escape, un ascensor. Sí, acá ya desbarrancó otra vez, malditos guionistas. La cosa es que Chris piensa, tengo solo una bala, y él está desarmado, disparó al tiro al blanco y lo cago a trompadas. Ups, creo que no había pensado en eso, dice Charlie, y ahí nomás lo empieza a cagar a trompadas. La cosa es que llega la policía y como la puerta estaba cerrada, empiezan a cortar la puerta con tanta mala suerte que el corte activa un dispositivo que hace que Samuel se empiece a elevar por los aires, simulando tener una pistola en la mano. Entonces cuando entran los policías y lo ven apuntándole con esa arma de mentira, ahí nomás lo acribillan a tiros, Chris corre a pedirles que dejen de disparar y es cuando Charlie aprovecha para irse a la mierda y así termina la película, con Chris Rock diciendo ¡No! Y conmigo diciendo, hijos de remil puta, ¿cómo perdí 1 hora y media de mi vida con esto y no jugué Counter Striker? Crítica final, una película de mierda con un argumento de mierda y un final de mierda que la verdad se hace en otra, es más, literalmente para hacer esto. No te puedo recomendar que la veas porque la verdad es que no te va a aportar nada nuevo si te gusta la saga, pero si sentís curiosidad y la querás ver, abajo te dejo un enlace y la vas a poder disfrutar online en la Peliteca. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, no te cuesta nada, no seas vago y de paso participás del sorteo de celulares. Chau chau.